Bueno, ¿les parece que recibamos a nuestro invitado del día de hoy? Dale. Fernando Filgueira es sociólogo por la UDELAR y doctor y máster en sociología por la Northwestern University de Estados Unidos. Frente al hotel How Are You. Ha trabajado en una enorme cantidad de lugares. Fue investigador, jefe y coordinador académico del programa sobre exclusión social, pobreza e integración social de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Cómo definamos nuestro modelo de prestaciones para este periodo? Va a determinar fuertemente dos temas: la sustentabilidad en materia de productividad de nuestras economías y, en segundo lugar, el combate a la desigualdad. Coordinó el área de evaluaciones y estadísticas educativas de la ANEP. Fue director del área de gestión y evaluación del Estado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En 2015 se integró al gabinete del segundo gobierno de Tabaré Vázquez como subsecretario de Educación y Cultura, aunque no llegó a completar un año en el cargo. No pierdo nada, no se pierde, el país no pierde nada. También fue director ejecutivo de la iniciativa ciudadana EDUI 21. En el ámbito internacional, fue asesor del equipo de gobierno del PT en San Pablo en el área de políticas sociales. Se desempeñó como oficial de asuntos sociales en la División de Desarrollo Social de la CEPAL en Santiago de Chile. Como docente, ha trabajado en varias universidades de Uruguay y de Estados Unidos. Tiene más de 50 publicaciones en revistas especializadas, libros, capítulos en libros en los temas de desarrollo social, políticas sociales, educación, desigualdad y pobreza en Uruguay y en América Latina. Pero eso va a suceder si invertimos adecuadamente en infancia y en adolescencia en este momento, y si logramos activar el capital humano que hoy está dormido respecto al trabajo remunerado, que es sobre todo mujer. Lleva años como jefe de oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Montevideo. Es un referente en los temas de economía política y bienestar, pero además sabe muchísimo sobre capital humano, pobreza, educación y demografía. Hoy en Las Cosas en su Sitio recibimos a Fernando Filgueira. Bueno, Fernando, buen día. Primero que nada, bienvenido. ¿Te acordabas que habías trabajado en tantas cosas? Me cansé un poquito. Seguramente haya más. No, hay una cosa que quedó fuera de la intro en la edición, es que estás de licencia en el Fondo de Población. En el Fondo de Población ahora, y estoy la investigación en la una universidad. dedicación en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales, en Ciencia Política y en la Unidad de Métodos y Acceso a Datos, que es una experiencia bien interesante que estamos llevando adelante en facultad. Ya nos vas a contar sobre eso, pero quiero salir con algo que lo hablamos hoy, que también es un tema, ¿no?, que quedó arriba de la mesa, sobre todo saber tu opinión, ¿no?, tu visión de esto. Hay más de 40.000 niños y niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en Uruguay. Se hablaba de investigaciones de 2010 que hablaban de un número mucho más alto. El doble. ¿Qué visión tenés vos sobre este tema? El tema del trabajo infantil ha caracterizado a las sociedades latinoamericanas de larga data. Tiene que ver también con algunas características del familismo en América Latina y de lo que es la informalidad, la micro y la pequeña empresa de supervivencia, en donde los niños se incorporan a ello. Eso es general en América Latina. En regiones de América Latina se suma a eso un trabajo infantil mucho más duro, informal, pero en empresas más grandes, en relaciones oscuras, etcétera. Esto en Uruguay es menos claro, aunque en la zona norte, parte del litoral brasilero, se da en algunos casos. Y bueno, presenta obviamente una vulneración de derecho fundamental. Hay formas más riesgosas y menos riesgosas, como lo define UNICEF y OIT, de trabajo infantil y adolescente, tanto por las edades en las cuales se hace como por el tipo de trabajo. Uruguay en el contexto regional no es un caso extremo, digamos, de presencia de trabajo infantil, pero es un factor que está allí presente, que es claro, y que bueno, que nos retrotrae a una discusión importante para el país, que no refiere solo al tema del trabajo infantil, pero es cómo cuidamos nuestras infancias, cómo entendemos que es el desarrollo adecuado de las mismas, no solo por una perspectiva, como decíamos, de derechos, sino también por una perspectiva de eficiencia económica. Es decir, es mal negocio, ¿sí?, restringir la formación de capacidades humanas de los chiquilines con tempranas inserciones y a veces muy riesgosas en el ámbito laboral. A esto hay que sumarle un trabajo no remunerado que realizan predominantemente niñas y adolescentes, mujeres, en los hogares, ¿no? En donde, bueno, a ver,
todos quienes hemos sido padres le pedimos a nuestros y nuestros adolescentes que colaboren en el hogar. Eso es una cosa, pero otra cosa es cuando realmente hay un conjunto de responsabilidades de trabajo muy importante, no remunerado, sobre sus hombros. Así que bueno, nuevamente, cercena carreras educativas, limita la posibilidad de desarrollo de capacidades y genera luego procesos frágiles, vulnerables de emancipación a la vida adulta. Y Fernando, y este no cuidado de las infancias y las adolescencias también se puede leer en la clave, digamos, desde la perspectiva más del envejecimiento de nuestra sociedad y de lo que se viene mirando hacia adelante. Sobre todo viendo estas proyecciones que presentó el INE hace poco, hacia 2070 seremos apenas 3 millones de personas y esto viene cada vez más. Sí, porque medio en broma se dice, bueno, estamos en extinción. ¿Los uruguayos qué pasa? Sí. Yo creo que eso en sí mismo, a ver, lo primero que conversábamos en otra nota en su momento, el proceso de envejecimiento es un proceso secular tendencial de todas las sociedades. Algunas están en etapas más tempranas y otras están en etapas más maduras. Uruguay está en una etapa más madura. La caída de la fecundidad también es un proceso estructural de las sociedades, yo diría no evitable ni deseable de evitar en sí mismo. Después podemos ponerle algunas IES, tildes a las IES o puntos a las IES. En particular en Uruguay, efectivamente estamos ante una etapa demográfica que se va a caracterizar por un envejecimiento muy importante, envejecimiento del envejecimiento, es decir, van a crecer las categorías de población de 65 años y más, pero también va a crecer y mucho 80 años y más. Porque cada vez vivimos más. Exactamente. Entonces allí, en ese proceso inicial, digamos, que vemos, hay una buena noticia, que es la longevidad. Claro. El envejecimiento también es no solo la longevidad, sino la estructura de edades, que se envejece porque disminuyen las cohortes nuevas. Claro. Y eso se da por caída de la fecundidad. Es decir, el proceso de envejecimiento es caída de la fecundidad y longevidad, ¿sí? Más el movimiento de las cohortes a lo largo del tiempo. Pero hay como una ecuación clara. Sí. Ambas cosas, fecundidad y longevidad, tienen buenas noticias detrás. Longevidad, obviamente, es vivir más. Fecundidad tiene que ver con una caída muy importante que se produjo en la fecundidad a partir del año 2015, 2016, y cuya proporción, digamos, la mitad casi, tal vez un poco menos, es caída en la fecundidad o en el embarazo adolescente. Claro. En mujeres de 15 a 19 o menores de 15 incluso, ¿no? Niñas. Muy marcado en nuestro país. Que era un factor extremadamente marcado en nuestro país y bastante, para América Latina en general, pero bastante contradictorio con nuestras tasas de fecundidad general. Ya teníamos tasas de fecundidad relativamente bajas, y esto estaba despegado. pero todavía teníamos tasas de fecundidad. Por haber bajado adolescente. eso, buena noticia. Esa es la buena. Eso es una muy buena noticia. Entonces, en primer lugar, reconocer que estas son buenas noticias. Ahora, eso no quiere decir que no implique desafíos. Por supuesto, un cambio tan importante en la estructura de edades que se va a producir en un tiempo, se está produciendo y se va a terminar de producir en un tiempo relativamente corto, es importante. Sumado a otro proceso que se va a dar en Uruguay, que no se da en todos los países, se va a dar más adelante, pero nosotros ya se está dando, que es de disminución, como mencionaban ustedes, de la población. Es decir, uno puede tener baja de fecundidad y envejecimiento, pero todavía con población en crecimiento, ¿sí? Nosotros vamos a tener, ya tenemos, una tasa de crecimiento negativo, es decir, tenemos una tasa de decrecimiento de la población que ya se manifestó en el periodo de COVID, después tuvo un año ahí en donde empató, y luego nuevamente se manifiesta y se va a manifestar en los años que sigue, con esa caída que hacia el 2070 va a implicar un porcentaje menor de población en Uruguay. Son interesantes estos detalles. 3 millones igual, redondo, ¿no? Como la canción de Jaime Ross. Según los resultados del INE, en 2020 tuvimos el pico de población máximo con 3.510.305 personas. Empezó a reducirse, se estima para 2045 3.4 millones y en 2070 apenas 3, como dice Paula, canción de Jaime. Sí, esas proyecciones al 2070 se basan en 3 supuestos.
El primero, un supuesto medio, digamos, una hipótesis media de fecundidad. Hay 3 escenarios, hay un escenario de menor fecundidad aún que ese, y hay otro escenario de mayor fecundidad que ese. Un escenario de longevidad, hay un escenario más promedial, digamos, y otro menor y otro mayor, y un escenario de saldo migratorio. Claro. Esos son los 3 elementos que en definitiva, si nosotros nos ubicáramos en los escenarios, llamémosle más optimistas, pero por la preocupación sobre población, ¿no? Es decir, el máximo de fecundidad dentro de lo razonable, no vamos a volver y de lo querible, a 2 hijos ahí va, por claro. Mujer, mayor longevidad y mejor saldo migratorio. Entonces, en vez de 3 millones, estaríamos hablando de 3.300.000, 3 millones y algo. Una caída mucho más leve o casi no caída, claro, dependiendo de las hipótesis que hagamos. ¿La fecundidad puede llegar a aumentar? Esa es uno de los escenarios, ¿no? Sí. Por esto de que muchas mujeres postergan los nacimientos, o sea, la gestación en definitiva, y que haya como una especie de efecto rebote. Sí, la hipótesis que hacen las demógrafas y los demógrafos que se dedican con mucho más especialidad a esto que yo, presagian un rebote. ¿Por qué? Porque, claro, una caída tan marcada de la fecundidad adolescente es un cambio en calendario, no necesariamente un cambio en cantidad. Entonces, supongamos que tenemos una cohorte en donde antes teníamos una tasa de fecundidad adolescente de 60 por 1000, ahora tenemos de 30 o de 20 y pico. Bueno, esas mujeres que dejaron de tener hijos entre los 15 y los 19, es probable que lo tengan entre los 22 y los 27, o un poco más adelante, o por allí. Entonces, se espera un efecto rebote. ¿Cuán importante va a ser ese efecto rebote? No sabemos, porque además hay otras tendencias de caída de fecundidad en las mujeres entre 20 y 30 años. Ya no en las más tempranas, sino en otras. Entonces, si esa fecundidad cae mucho, el efecto rebote puede no notarse, ¿verdad? Hay una pregunta de en dónde se va a equilibrar, digamos, nuestros niveles de fecundidad. ¿Cuándo van a llegar a un punto en donde dicen, bueno, hay una cierta estabilidad al menos por un tiempo? ¿Cuál es la meseta? Se espera que sea un poquito más alta que la que tenemos ahora. Para mí eso va a depender no solo de las dinámicas propiamente dichas demográficas, esto es, cuántas mujeres en edad fecunda hay, su predisposición, el calendario, nulíparas, es decir, mujeres que deciden no tener ningún hijo, ¿verdad?, sino también de políticas públicas que interactúan con las preferencias y la posibilidad de realización de dichas preferencias reproductivas de las mujeres y de las familias. Entonces, el equilibrio puede estar tan bajo como está ahora, o incluso un poquito más bajo, o un poquito más alto. Pero estamos hablando entre 1.2 de hijos por mujer, y yo diría 1.4, 5, 6 máximo, no más de eso, de hijo por mujer en el futuro de los próximos 10, 20 años, digamos, pero no debería moverse demasiado de allí. Ambos valores extremos, digamos, mínimo y máximo, están por debajo de la tasa de reemplazo, ¿sí? Pero es muy distinto igual, ubicarse en un equilibrio un poquito más alto que un poquito más bajo. Claro. Ahora tenemos para 2070 3 millones y si miráramos más adelante se iría disminuyendo la población. Más allá de los supuestos que estamos manejando. Eso se tiende a equilibrar en un momento por un tema de las estructuras de edades y de las muertes y de los nacimientos. Es decir que allí habría que ver bien las proyecciones demográficas, pero las hipótesis que se manejan al 2100, digamos, una cosa así, manejan que la caída se modera y tiende a estabilizarse. Fernando, y los nos flujos extinguimos, no. No, yo creo que esa idea yo escribí para cuando fue el Día de la Población, ya ni me acuerdo cuándo es, creo que es en septiembre, creo que es por estas fechas del Día de la Población de las Naciones Unidas. Frente a la preocupación estábamos haciendo un encuentro en el Palacio Legislativo de los diálogos del futuro de Naciones Unidas y escribí una pequeña nota. El 11 de julio lo escribiste. El 11 de julio, recordando esta serie de Game of Thrones, de, ¿cómo se llama? Juego de Tronos, sí. Que decía Winter is coming, el invierno está llegando, invierno. ¿No? La idea del invierno demográfico. Fernando, y los flujos migratorios intentando señalar básicamente que no hay que ser catastrofista en esto,
sí hay que entender los desafíos que tenemos por delante. Perdón, Pepe, Sí, pero hiciste la referencia a Game of Thrones con Winter is Coming, ¿no? Y en la serie lo que hacen es trabajar o intentar acopiar, por ejemplo, para evitar que cuando llegue el invierno mueran todos, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace para de alguna manera redistribuir el gasto social o qué políticas se pueden llevar adelante para que cuando llegue ese invierno estemos bien preparados? No, respondiendo más tranquilo. Voy por ahí. Sí. Bueno, porque es larga la respuesta. Sí, claro, Dale, ese es como dale. el otro Bueno, gran está, capítulo. Entonces, para si querés de lo tuyo y No, después te responda, preguntaba claro. por los En flujos definitiva- migratorios y movían la aguja aquí en nuestro país. Ahí va, el otro A mí me parece otro. importante saber si por mover la aguja nos referimos al problema de la cantidad de población, las hipótesis más razonables indican hoy que no. ¿Sí? Ahora, es muy diferente una situación migratoria, asumamos, de un saldo migratorio neutro, ¿sí? Porque pocos se van y pocos llegan, que un saldo migratorio neutro porque bastantes se van y bastantes llegan. ¿Por qué? Porque si bastantes se van y bastantes llegan, la composición de quién se va y la composición de quién llega es importante, y además la plena incorporación del migrante a la vida económica y social del país, ¿verdad? Entonces, aprovechar que estamos teniendo un flujo migratorio no menor, ¿sí? Desde hace un tiempo a esta parte ha bajado un poco, pero hay que ver cómo sigue, es importante, y es importante su plena incorporación para aprovechar esas capacidades humanas que nos llegan, que además llegan típicamente Jóvenes. en edades, claro, Productivos. productivas y reproductivas. Exactamente. Las dos cosas. Y eso va a la pregunta que tú planteabas, es decir, ¿qué hay que hacer no tanto en cantidad, Claro, en sino en calidad de nuestro sistema y su capacidad de generar capacidades humanas y aprovechar capacidades humanas? Entonces, si quieren podemos empezar a Sí, entrar Sí. en ese gran a desglosar la entrar solución. en esa solución, digamos, en ese desafío. Y el desafío es peculiar porque, digamos, el desafío es el envejecimiento, pero la solución está en las infancias y adolescencias. Básicamente lo que nos sucede es que, y en la mujer, Ok. lo que nos sucede es que tenemos cohortes más pequeñas, nacen menos, y cohortes adultas mayores más grandes que van a requerir apoyo porque disminuye su capacidad de productividad, aumenta sus requerimientos de cuidados, de tecnología en salud y operaciones sanitarias vinculadas al tema de salud más caras, más el sistema de pensiones y jubilaciones, ¿no? Entonces, vas a tener estas cohortes más pequeñas que ingresan, van a ser cohortes más pequeñas que luego ingresan al mercado laboral. Entonces, la solución pasa porque dichas cohortes tengan un potencial, al menos, de alta productividad, ¿sí? Lo que se nos está cerrando en Uruguay es lo que se llama la ventana de oportunidades demográficas. La ventana de oportunidades demográficas no se cerró todavía, tenemos unos años más, es cuando la relación entre la población activa y la población dependiente, infancia y adultos mayores, es, llamémosle, buena. Es decir, hay muchos activos por pasivos, ¿sí? Al principio vos tenés una relación de dependencia complicada porque tenés mucha infancia. En la medida en que cae la fecundidad, mejora tu relación de activos con respecto al resto, pero empezás a envejecer. Entonces nosotros ahora vamos a empezar a disminuir nuestra relación activos a pasivos, es decir, a empeorarla, Claro. liderado por el aumento de la proporción de personas mayores. Para ello precisamos que las cohortes pequeñas que ingresan sean y tengan mucho más alta productividad que las cohortes pasadas. Y nos está pasando que esas cohortes nuevas están menos educadas y son más pobres. No están menos educadas. Bueno, la educación está en un deterioro. En promedio, Hmm. si lo medimos por años de estudio, si lo medimos por incluso aprendizajes, podemos decir que en aprendizajes está estancado y en años de estudio avanzando muy lentamente. Lo que sí es claro es que, y lo de pobreza que tú señalabas también, ¿no? Es decir, si nacen 30.000 niños, supongamos que hay un cambio de fecundidad, un poquito, 31, 32, no importa. Está.
y 10.000 los tenemos en situación de pobreza. Después, casi un 30%, de nuevo, un 40 veces, a los 15 años en las pruebas PISA no logra niveles de aprendizaje suficientes. Y después casi un 50, un poco menos, no egresa de la educación media superior. Bueno, claramente no estamos cumpliendo con ese principio que dijimos de mejorar notoriamente la productividad de nuestras cohortes más jóvenes. Estamos perdiendo en el camino a una cantidad de chiquilines. Si lo ponemos en una forma más extrema, ¿no? Cuando teníamos 40.000, 45.000 chiquilines, perdíamos el 30%, eso no cambió tanto, y perdíamos un poco más antes de que egresaran de media. Si en vez de haber mejorado muy poquito como hicimos, ¿sí?, hubiéramos mejorado muchísimo, entonces esa disminución en cantidad no era particularmente problemática, porque habíamos tenido una mucho mejor desempeño en calidad, ¿sí? Claro que luego depende de que tengamos inversiones en el país, de que haya una demanda de empleo, etcétera, para que esas capacidades que generamos tempranas se puedan invertir en el país y no puedan, se terminen yendo. bueno, También, y no tengan una tema, propensión migratoria alta, sí, por ejemplo. Pero en todo caso, si no tenés lo primero, no vas a tener lo segundo tampoco, posiblemente. Por otra parte, a la pregunta que se planteaba, esa es la clave. Esa es una clave fundamental. Claro. Fuerte inversión en infancia, en adolescencia, tanto en recursos como en la calidad de los bienes y servicios que proporcionamos, en educación y en salud, ¿sí? Claro. Y en cuidados, eventualmente. La otra pata importante es, nosotros tenemos más o menos todavía 20 puntos de diferencia entre las tasas de participación laboral de hombres y de mujeres, ¿sí? Entonces, eso es algo que refiere a las cohortes que vienen, pero refiere a las cohortes que ya están. Tenemos que liberar tiempo de trabajo no remunerado de la mujer para permitir su mayor inserción en el mercado laboral. Porque hay un delta, hay un diferencial de productividad de la mujer trabajando en su hogar, produciendo bienes y servicios. Pero sin remuneración. Sin remuneración, de la mujer trabajando y desempeñándose en el mercado laboral en sectores de media o de alta productividad, por ejemplo, ¿sí? Con una brecha importante. Es una brecha importante y además, aun si fueran sectores de mediana a baja productividad, por ejemplo, dentro del turismo podemos mejorar mucho, pero bueno, o en los servicios de cuidados también. Uno de los problemas que tenemos es que esas tasas de participación laboral femeninas son mucho más bajas en quintil 1 y quintil 2, en el 40% más pobre de la población. En parte esa es la razón por la cual son más pobres, porque se insertan menos en el mercado laboral. Pero además eso también favorece o hace más difícil combatir la infantilización de la pobreza. Es decir, cuando decimos que la pobreza está infantilizada, en verdad son los hogares jóvenes con hijas y hijos que son pobres, ¿verdad? La forma de evitar que sean pobres monetariamente, bueno, hay dos, una es el empleo y otra son las transferencias monetarias. Si mejoramos transferencias monetarias y mejoramos participación de la mujer en el mercado laboral en estos sectores, vamos a mejorar notoriamente las tasas de infantilización o de pobreza infantil. Fernando, nos decías que te tenías que ir en un ratito y no queremos desaprovechar la oportunidad de preguntarte justamente en relación a eso. ¿Cómo estás viendo lo que tiene planteado el gobierno en este momento, en el presupuesto? Sabemos que hiciste un trabajo desde el Fondo de Población de Naciones Unidas para reforzar lo que es la asistencia a las madres embarazadas y redundar un poco en este efecto de fortalecer las infancias, ¿no? Sí. A ver, el presupuesto, los presupuestos siempre, digo, una reflexión más general. Lo que nos está pasando de alguna manera es un desafío intertemporal en donde nos está quedando corto el tiempo y corta la sábana fiscal. Claro. Es decir, si nosotros hubiéramos hecho este esfuerzo de fuerte inversión en infancia hace 15, 20 años, ¿sí?, que algo se hizo, no es que no se haya hecho nada, pero si lo hubiéramos hecho más y mejor, por decirlo de alguna manera, todavía no teníamos tanta presión, que es natural y que la vamos a tener que atender, del envejecimiento.
Sí, pero si no lo hacemos ahora, dentro de 10 años va a ser mayor la presión aún. Por eso digo, entonces el tiempo nos está quedando Claro. corto y la sábana fiscal nos está quedando corta. Tenemos que atender la situación de que hay más jubilados y pensionistas, de que hay más personas que viven más y que enfrentan situaciones médicas que requieren intervenciones de alta complejidad, que tienen costos mayores, mayores tiempos de internación, etcétera. Entonces, la sábana nos queda corta y cuando miramos este presupuesto es muy claro. Con tasas de crecimiento que no son las deseables, quisiéramos hace 8 o 9 años que estamos creciendo muy poco, y con una situación fiscal compleja, yo diría el presupuesto creo que tiene la orientación correcta, pero es insuficiente para los desafíos que tenemos por delante. Entonces, hay una orientación claramente, el 40% de la expansión en gasto corriente, no en inversión, sacando inversión en infraestructura, en gasto corriente el 40% está yendo a infancias y adolescencias, ¿sí? Pero no alcanza. Pero ese monto es mucho menor que lo que se manejó en un momento. Ahora, pensemos qué pasó en el medio. En el medio pasó primero que un déficit que creíamos de 2,5, 2,9, 2,8 era 4 con algo. Con 3. ¿No? Cuando se hacen los números más ajustados. Pero después también pasó lo de la caja de profesionales. Y después también pasó otras presiones que vienen por otros lados corporativos. Entonces, sábana corta, economía política compleja, cómo proteger el gasto en infancia, todo un desafío. El Fondo de Población de las Naciones Unidas vino trabajando hace 2 años y medio, 3 ya, en un proyecto articulando el Ministerio de Salud, en donde se articula el Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social, para pensar en un modelo de mejora de captación de mujeres gestantes vulnerables y madres con niños entre 0 y 3 años, fortalecimiento del sistema de transferencias monetarias y acompañamiento de otro conjunto de prestaciones que permitan un devenir de mayor bienestar y de menor riesgo para esa población entre mujer gestante y niños de 0 a 3 años. Pero eso sale plata. Eso sale plata y este presupuesto contempla un inicio de eso, ¿sí? El MIDES hoy está trabajando con el MSP, con UFPASI apoyando ese proceso. Eso implica ir a un sistema de captación en tiempo real de la mujer gestante en su primer trimestre de embarazo. De la mujer que sabe que está embarazada o que sospecha que está embarazada, va, corrobora el embarazo y ahí ¿qué pasa? El sistema de información perinatal deja de cargar en papel, pasa a cargar vía web, viaja al MIDES la información, viaja al MSP, pasa por un algoritmo, ese algoritmo determina que le corresponden un conjunto de prestaciones. En principio hay un conjunto de prestaciones que son universales, son para todas las mujeres. Pero después de acuerdo a su condición, más o menos. Y hay otras que son para el universo AFAM, Claro. y otras que son ¿Qué es para, AFAM? Para que la gente... asignaciones familiares, familiares. el universo de mujeres de asignaciones familiares, y otra para las mujeres más vulnerables aún, que sería el universo UCC, Uruguay Crece Contigo, digamos, que tiene parte de sus políticas altamente focalizadas. Entonces, la idea es mejora de transferencias monetarias, mejora de captación, mejora del sistema de información para poder seguir luego en tiempo real un conjunto de desafíos que van por la vacunación, que van por proteger a la mujer, porque generalmente, como dice Díaz Rosselló, el neonatólogo, en el momento del parto están todos para la foto, pero después está la madre sola, muy sola queda, ¿no? Depresión posparto, sistemas de situaciones a veces de violencia, nutrición, aspectos nutricionales claves, temas de vulnerabilidad socioeconómica, etcétera, ¿no? Entonces, las transferencias monetarias, las licencias parentales y maternales, la vacunación de los chiquilines, el seguimiento y su inserción en CAIFs, todo eso sería un sistema de información integrado que parte en el momento de la mujer gestante, se fortalece en términos presupuestales con montos que ya se asignaron hoy, llamados al bono crianza, es decir, que va a mujeres gestantes y niños de 0 a 3 años. O sea, ese en el renglón bono crianza es donde se canaliza esto que se estamos canalizan hablando. Estos recursos ya directamente. Bien. La DINTAD, Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del MIDES, está avanzando hacia un modelo de integración justamente de lo que sería AFAM, asignación familiar, tarjeta Uruguay Social, bono crianza, para este grupo de mujeres gestantes y niños de 0 a 3, lo que aún en la restricción fiscal y presupuestal mejoraría calidad, mejoraría captación. Tenemos casi un 20% de mujeres gestando
que deberían tener asignación familiar, pero por diferentes No temas acceden. de información y todos no acceden, acá solucionaríamos eso. Pero bueno, para ello hay un conjunto de desafíos. Acciona, gestiona y controla. Exactamente, Y de evalúa- acción, de gestión, de control y de decisiones políticas que van para destrabar desde cosas tan pequeñas, que parecen pequeñas, que es que en el sistema de salud te dicen, no, llenar en web el sistema de información perinatal es muy complicado, no sé qué, hoy lo hacemos en todo papel. lo contrario, etcétera, es increíble ¿no? que se siga haciendo en Claro, papel. Desde ahí hasta, obviamente, la asignación presupuestal Claro. que tiene que ir aumentando para fortalecer eso. Si al mismo tiempo este presupuesto dota de más recursos para la población de 15, 16 y más años con sistemas de becas, bueno, en los dos extremos claves, ¿no? Sí. Gestación y nacimiento, e inicio del proceso de cierre de ciclo educativo obligatorio y transición a la vida adulta o a la juventud ya Donde mayor. se pierden los chiquilines en la educación, Ahí, ¿no? claro, ahí es donde estaríamos poniendo lupas. Entonces yo creo que programáticamente la dirección es correcta, pero como tú bien decías de nuevo, hay desafíos de acción concreta, de gestión concreta, de asignación concreta, y eso se va a ver en las próximas rendiciones de cuentas y en cuán rápido empecemos a hacer las cosas que podemos hacer Fernando, ya con el presupuesto actual. ¿cuál es la brecha presupuestal? ¿De lo que se necesitaba o de lo que se pedía y de lo que finalmente se pone en el presupuesto? Buena pregunta. Hay un trabajo dentro de este equipo del Fondo de Población que viene desarrollándose, en donde trabajaron, bueno, todo el equipo, pero las estimaciones las realizó un colega, un economista, Matías Brum. Matías Brum termina con una estimación en donde, si contáramos con 150 millones de dólares, estamos hablando de mucho menos que un punto del PIB, mucho menos. Estamos hablando de 0,3, 10 millones Dos. más que el incremento en el presupuesto Sí. igual. Claro, pero si se contara con 150 millones al final de este periodo de gobierno, orientado a este paquete general que estamos definiendo, aproximadamente del 30% de pobreza que tenemos en la infancia entre mujeres gestantes y niños de 0 a 3, ¿no? Más o menos de los 30.000 nacimientos, 10.000, 11.000, por ahí, bajaríamos a 4.000, 5.000 en situación de pobreza monetaria. Es decir, bajaríamos a menos de la mitad o a la mitad. Es decir, sería un salto que el país nunca había dado. Es decir, una disminución que el país nunca hubiera dado. 150 millones de dólares al final del quinquenio. Al final llegaríamos a eso, ¿no? Es decir, si fuéramos Pero aumentando de ahora, a poco. ¿cuánto se Ahora se más dispuso? o menos se están asignando entre 10 y 15 millones que van a crecer un poquito en el 2027 y 2028, un poco más, ¿sí? Está lejos igual. Estamos lejos. Un Y estamos tercio. hablando de montos que, bueno, si pensamos la caja de profesionales, cuánto va a requerir de apoyo del Estado, etcétera, y estamos hablando de 30, 40 millones de dólares, ¿no? Es decir, no estamos hablando de montos de gasto inviables desde un punto de vista técnico presupuestal. Pero tiene un valor social Lo que increíble. claro, lo que estamos hablando es de una dificultad de una economía política que limita y hace más costoso políticamente en un contexto fiscal restrictivo de dónde saco para dónde pongo, ¿no? Esa Porque sábana corta que vos si decís. yo estuviera en un contexto expansivo, bueno, Claro. pongo más aún en infancia. Pero si la expansión es limitada, la otra forma de crecer en infancia es reasignar lo que, si uno piensa para la estructura de riesgos que enfrenta el país, en infancia, en adolescencia, en juventud, pero pensando en el futuro demográfico, en productividad, en equidad, en sentido más grande, deberíamos poder moderar el aumento, que va a ser inevitable, pero deberíamos poder moderar el aumento del gasto en jubilaciones y pensiones, y en salud, sobre todo orientada, digamos, a alta complejidad, deberíamos poder orientarla sin perder cobertura y calidad, y eso implica, ahí sí, eficiencias y redistribución, ¿sí?, al interior de los sectores, y deberíamos apostar ¿a dónde? Deberíamos apostar a infancia y adolescencia, a sistema de cuidados, que cuida a infancia, pero cuida a adulto mayor también, y libera fuerza de trabajo femenina, políticas activas de empleo, de reconversión y de capacidades de nuestra población hoy, y educación. Digamos, ese sería El resumen lo que de- se llama cómo recalibras tu estado de bienestar
tu estado social para la etapa demográfica que vivís. Que vos decías, cuando se presentaban estas estadísticas con las que comenzábamos la nota hacia 2070, te mostraba la necesidad de redefinir la orientación del gasto social y mejorar su calidad y contar con espacio fiscal, que es más o menos esto que estás Efectivamente, planteando. ahí está el desafío. Tengamos en cuenta que el 70% del gasto del Estado es gasto social. Es decir que para cualquier estrategia económica de desarrollo del país, la orientación, asignación y calidad de ese gasto es absolutamente fundamental. No solo por un problema de derechos, por un problema de eficiencia. Claro, si no lo querés ver por el lado de los derechos, lo puedes ver por el lado productivo. Claro. Y la ventana esa de oportunidad que decís que todavía tenemos, ¿de cuántos años es? A ver, estrictamente espero que no se termine nunca, pero la demográfica que vos decís, propiamente dicha, tendría que ver el gráfico ahora, pero creo la tasa de dependencia, ¿sí? Sí. ¿Cuántos activos sobre pasivos? Eso. Bueno, cuando estás por debajo y que de los 60... activos sean buenos como Claro, para cuando que... está por debajo de 60, del valor 60, es bueno, es decir, la tasa de dependencia, ¿sí? Okay. Se habla de que ahí entras claramente en la ventana de oportunidades. Mejor aún cuando viene cayendo, ¿no? Entonces cae de 70 a 65, a 60, de 60 a 55, vamos a llegar a 50 en el 2030, 29, 30, por ahí empezamos a subir. Y en el 2036, 37 ya empezamos de la tasa de dependencia más alta. Es decir, estamos hablando de entre 10, 15 años con variantes, ponerle un máximo de 20, pero 15 años. Se podría decir 10, 15 años en los que invertir en todo esto que estamos hablando es clave. Claro, pero entonces a tu pregunta, Sí. en verdad el tiempo es hoy. Porque las cohortes que van a entrar al mercado laboral en 15 años están naciendo hoy. El tiempo era ayer. Claro. En definitiva era ayer también, claro. Antes. Claro, por eso digo, Incluso antes. te quiero liberar porque si no, ahora vas a estar copado, pero en un rato nos vas a odiar. Así que, Por haberte charlado tanto. claro, Fernando, muchísimas gracias por Fernando, venir. Gracias, por un placer. Por favor, un Vamos gusto y a las órdenes. Muchos mensajes. Mirá este mensaje. Al menos él modera esos vaticinios tan horribles que nos baten los demógrafos. Dice alguien por